Sobre lo políticamente correcto, podemos decir que no es algo absoluto, sino una relación social cambiante y en permanente transformación. Soy Guillermo Romero y será un gusto que pueda acompañarnos en los siguientes minutos para hablar del tema lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Una de las definiciones más comunes que podemos apreciar para este término es la creencia de que el uso del lenguaje puede ofender sensibilidades de grupos sociales minoría en términos de raza, por ejemplo. Aparte de eso, otros autores sostienen que lo políticamente correcto, o abreviado por sus siglas en inglés PC como Political Correctness, significa el uso correcto del lenguaje para evitar que las minorías sociales puedan ser ofendidas o puedan ponerse en desventajas con personas superiores. Para conocer más un poco de este tema, vamos a ahondar en diferentes temáticas y poder así definir un poco más lo políticamente correcto en los medios de comunicación. Continuamos hablando sobre el tema lo políticamente correcto en los medios de comunicación y ahora con mi compañero Daniel Andrade para poder ahondar en este tema del cual queremos exponer un poco. Daniel, mencionábamos que lo políticamente correcto, según el guionista mexicano Manuel Ajenjo, es toda aquella persona que basa sus valores en el trato hacia los demás, haciendo énfasis en el respeto por las ideologías de género, ideología política, religiosa, etc., ¿no? Y podemos decir que la idea es aplaudible, porque lleva ese fondo de rectitud y de respeto precisamente, pero podemos caer en el error de abusar de lo que es políticamente correcto para mí en los medios de comunicación. Sin embargo, queremos conocer un poco el contexto histórico sobre esta corriente que se desarrolla a partir de los años 70, que es lo que mi compañero Daniel nos va a explicar. Hola Guillermo, pues fíjate que sí, desde la época de los 70 en adelante hubieron bastantes limitantes, ya que antes de los 70 pues prácticamente se violaban muchos derechos hacia las personas. Entonces no respetaban lo que es los géneros, no respetaban a las mujeres, no respetaban a los hombres. Incluso en ese entonces, antes de los 70, podían haber burlas, podían haber asesinatos también de personas y no restringían nada de eso, porque pensaban de que era correcto. Pero José María Cano, de los 70 en adelante, pues hizo como un argumento, un estudio de que hubieron bastantes limitantes porque perjudicaban mucho a la sociedad en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Desde los 70 en adelante podemos decir de que nosotros hemos venido políticamente hablando un poquito mejor. ¿En qué forma? En el aspecto de que se han valorado un poquito más los derechos de las personas, tanto hablando, tanto verbalmente, también podemos decirlo, ¿verdad? Que no podemos insultar a la persona porque se va a sentir molesta. Entonces prácticamente aquí en El Salvador estamos hablando y tenemos un artículo que es el artículo 6 de la Constitución de El Salvador, donde nos podemos dar cuenta de que existe una libre expresión. Pero no solo porque existe una libre expresión nosotros vamos a aferrar y podemos dañar la moral de la persona. Entonces nosotros no podemos abusar de ese artículo. Por eso al final de ese artículo prácticamente hay una restricción que hay, hay bastante restricción en eso. Pero ¿qué podemos, digamos, empatizar en esto con lo tuyo? Creo que es bien importante mencionar el contexto histórico porque esto va bien de la mano con los derechos humanos en general. Y es que, ya lo mencionabas tú, el estudio que realizó José María Cano en España no solo vino a traer esta revolución en las regulaciones en España en particular, sino que esto dio pie a que otros países empezaran a adoptar estas medidas. Y hay una situación bien importante que poder conversar y me encanta que hayas enfatizado el tema del artículo que existe en la Constitución de El Salvador, porque si bien es cierto, vivimos en una sociedad que se maneja bajo el principio de la libre expresión,
también deberían existir. Y digo deberían porque en muchos casos no lo hay. En muchos casos la ley está escrita en papel, pero no se lleva a la acción. Entonces deberían existir más regulaciones ante los medios de comunicación en particular, que es lo que nos interesa en esta oportunidad, para poder decir qué puedo publicar, qué puedo decir, qué puedo sacar. Porque recuerdo, por ejemplo, hubo hace un par de años atrás periódicos que mostraban fotografías muy sangrientas, muy gráficas. Entonces, creo que esto es una situación bastante delicada porque es lo que está consumiendo la sociedad. Y con esto también cabe mencionar todos estos titulares amarillistas, todos estos titulares noticias que de pronto vemos en diferentes programas televisivos, en prensa escrita y también en prensa digital, en el que hacen este énfasis en una situación complicada simplemente para poder ganar rating, simplemente para poder obtener vistas, para poder tener más, para tener más personas que lean el periódico, ¿no? Y tal es el caso de una situación que sucedió con el periódico El Chero, en el que este periódico tiene la peculiaridad, digámoslo de esta manera, de sus titulares sean muy explícitos, así como el programa de televisión Código 21, que tiene mucho énfasis en esta parte de realzar cuál es la situación caótica detrás, ¿no? Sí, como decías, prácticamente anteriormente había bastantes fotografías muy sangrientas y no les importaba, digamos, cómo los familiares se sentían de esas personas asesinadas en ese instante. Exacto. O personas de que quedaron soterradas en terremotos. Se veían videos, reportajes, incluso, o sea, fotografías, como tú lo dices, en El Chero, que son periódicos, podríamos decirlo, bien amarillistas, porque no les importaba, o sea, que se vieran los rostros de las personas, exacto, el abuso que se estaba haciendo en ese entonces. Pero si lo podemos ver, creo de que hubieron bastantes denuncias en ese caso, porque hoy prácticamente siempre están esas fotografías, pero ya censuradas, sí, en el rostro. Exacto. Entonces prácticamente eso, todo eso, pongámoslos en contexto de la época de los 70, okay, a partir de ahí prácticamente hubieron bastantes restricciones. Claro. Entonces, todo ese suceso prácticamente pasó en España, ¿verdad? Esa situación, pero que benefició, digamos, a todo el mundo. Exacto. Porque a partir de ese entonces, pues hubieron bastante limitantes a nivel mundial, que hoy prácticamente en El Salvador lo estamos poniendo en cuenta también. Ok, esta parte es bien interesante porque aparte de la fotografía que mencionábamos, existe un caso que le dio la vuelta al mundo entero, y es que aquella fotografía donde aparece aquel niño que está tirado en el piso muriendo de hambre, y el fotoperiodista que viene y captura ese momento, y empieza la gente que de hecho premiaron esta fotografía, premiaron a este periodista, pero viene la sociedad, el mundo entero en general, contra el periodista y a atacarlo. ¿Por qué no alimentó al niño? ¿Por qué no hizo nada por ayudarlo? ¿Y por qué no apartó? Porque había un ave detrás, un ave que estaba viendo al niño, ¿no? Esperando que el niño falleciera para poder atacarlo. Entonces, y la sociedad empieza a hacer este cuestionamiento, y ahí es donde viene y surge nuevamente esta idea de qué es lo políticamente correcto en los medios de comunicación, qué tanto puedo publicar, qué tanto puedo censurar, qué tanto puedo decir, qué tanto puedo omitir. Y eso es de lo que queremos hacer énfasis en esta oportunidad, para que nosotros podamos entender qué es lo políticamente correcto y cómo esto va a regular nuestra profesión en fechas futuras. Para conocer más un poco de lo políticamente correcto y entender el concepto, queremos brindar un par de ejemplos reales que han sucedido a lo largo de la historia. Empezamos con este que sucedió en el Reino Unido para la palabra brainstorming, que literalmente podría traducirse como tormenta de cerebro, que este término fue cambiado por thought showers, que significa ducha de ideas. Esto con el propósito de no ofender o causar ofensa a las personas epilépticas. Aparte de ello, tenemos otro de los ejemplos
que ha sido bastante comentado, y es el ciego o sordo se convierte en minusválido. Y aparte de ello, la cárcel o prisión por establecimiento penitenciario. Y así vemos como el lenguaje va utilizando esta evolución para encajar dentro de lo políticamente correcto y así evitar herir sensibilidades de grupos minoritarios de toda una sociedad. Aparte de ello, otro de los ejemplos que podemos poner es la palabra gitano u oriental. Suenan derogativas y en lugar de eso se utiliza la palabra Roma por gitano y asiático en lugar de oriental. Y hasta el día de ahora podemos decir que el término o que la corriente políticamente correcta establece estas diferentes modificaciones en el lenguaje, lo cual permite precisamente el grado de respeto hacia una minoría de un grupo social y de esa manera evitar herir sensibilidades. Cabe destacar que toda esta corriente se ve implícita dentro de los medios de comunicación, ya sea a través de televisión, radio o prensa. Continuamos ahondando en el tema y en esta oportunidad con mi compañero Daniel Andrade queremos abordar un tema bien interesante y es lo políticamente correcto y el lenguaje. Y con los ejemplos que brindábamos anteriormente, Daniel, que podemos decir que son ejemplos un tanto extremos, pero podemos deducir que lo políticamente correcto hace este reclamo del uso adecuado de palabras para evitar ofender sensibilidades de grupos sociales minoritarios. Y en español podemos decir también que lo políticamente correcto va más allá de los eufemismos. Y dentro del lenguaje español tenemos esta expresión correcta para referirse a una asamblea de padres, pero bajo la idea y que el contexto de lo políticamente correcto se invita a decir asamblea de padres y madres para evitar precisamente la exclusión. ¿Pero qué hay de tu lado? Comentarte, Guillermo, que al final del día lo políticamente correcto es una censura de palabras que se da. Prácticamente, ahorita te voy a leer un ejemplo citado por Jules Pfeffer. Y dice lo siguiente: siempre pensé que era pobre, pero un día me dijeron que no era pobre, sino necesitado. Más tarde supe que era contraproducente pensar en mí mismo como necesitado. En realidad era desfavorecido. Luego escuché el término desafortunado, pero ya estaba en desuso. Hoy soy desventajado, sigo sin tener un centavo, pero he ganado un gran vocabulario. Con este ejemplo vemos que Jules Pfeffer lo que quiere citar, o lo que quiere mostrar es precisamente la evolución del lenguaje. Inicialmente se consideraba como una persona pobre, pero terminó siendo una persona desaventajada. Sin embargo, su estado de pobreza siguió siendo el mismo. Lo políticamente correcto que permite esta situación cambiante dentro del vocabulario precisamente realiza eso. Nada más un cambio en el uso del lenguaje, pero no en la condición de la persona. Ahora, continuando con el tema de lo políticamente correcto, vamos a hablar sobre la estructura de la corrección política. En esta existen dos grandes grupos, que sería el grupo A y grupo B. El grupo A es aquel grupo que se encuentra sin desventajas, es aquel grupo de personas fuertes. Entonces, pero también existe el grupo B, que es el grupo que está con desventaja, es aquel grupo débil. Pero ¿qué es lo que pasa en esto? Porque se da un reclamo entre grupos. El grupo A es un reclamo al grupo B porque es censurado al momento de decir cosas. Le censuran la libre expresión de que tiene el grupo A. Entonces el grupo B le está haciendo un reclamo. ¿Por qué? Porque el grupo B se siente sensible, se siente dañado. La integridad de estas personas, prácticamente estamos hablando de que es un poco baja. Entonces ahí es donde el grupo B le está haciendo el reclamo al grupo A, y el grupo A le está haciendo el reclamo al grupo B de que también no puede expresar, no tiene la opinión a su favor.
asimetría de tratamiento. Es decir, protege solamente las sensibilidades de ciertos grupos, no los de su totalidad de personas. Protege al grupo B, que se clasifica como débil y con desventajas, pero no al A, que es un grupo fuerte y con ventajas. Esto significa que lo políticamente correcto permita lo que pueda herir la sensibilidad de A, que prohíba lastimar las del B. Esta simetría es eso mismo discriminatoria y alimenta la tendencia de fabricar la censura no solamente de palabras. La censura y lo políticamente correcto. Podemos continuar hablando de este tema y mencionar que lo políticamente correcto hace esta modificación en el uso del lenguaje para utilizar un vocabulario que sea permitido y otro que sea prohibido. Esto con la finalidad de no herir susceptibilidades. Pero es importante mencionar que estas susceptibilidades pueden llegar a ser vagas y variables, porque lo que puede ser una susceptibilidad para un grupo determinado no lo puede ser para otro, incluso hablando de personas que se encuentren dentro de un mismo grupo de minoría. Ahora bien, hay una gran consecuencia de esta revolución sobre lo políticamente correcto y es precisamente el sacrificio de la verdad que se puede llegar a realizar dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué? Muy fácil. Dentro de una investigación periodística puede que estemos tratando un tema que sea realmente cierto y que esté en lo correcto y que se esté presentando la verdad. Sin embargo, si este tema puede llegar a herir susceptibilidades de minorías, no puede ser publicado. Podemos poner como un ejemplo el tema de la identidad de género, un tema muy controversial, que sin embargo podemos hacer investigaciones científicas y desde la lupa científica poder dar conclusiones que estén determinadas con la ciencia como una resolución y una conclusión verdadera, pero si eso ofende a este grupo minoritario de personas que tienen una identidad o un concepto de género bastante diferente, cuidado, no puede ser publicado porque puede ofender, porque puede dañar susceptibilidades. Esta es una de las grandes consecuencias que podemos apreciar al momento de irnos y explorar lo políticamente correcto. Aparte de ello, recordemos que lo políticamente correcto y esta consecuencia está bastante ligado con la censura. Hay gobiernos en otros países fuera de El Salvador que tienen regulado el uso del lenguaje y el uso de ciertas temáticas que pueden ser tratadas dentro de los medios de comunicación, que pueden ser publicadas en prensa, que pueden ser publicadas en radio, incluso en sus redes sociales. Si estos medios de comunicación infringen y publican estos temas que bajo las regulaciones gubernamentales están prohibidos, podrían llegar a sufrir incluso penas por parte de las gobernaciones. Venimos hablando sobre lo políticamente correcto y cómo esto ha afectado a los medios de comunicación al punto de llevarlos a tener que sujetarse a regulaciones e incluso cambios en el lenguaje para poder evitar herir susceptibilidades, como lo decíamos, de grupos minoritarios. Pero ahora bien, lo políticamente correcto no solo aplica dentro de los medios de comunicación, sino que también en nuestro diario vivir y sobre todo hoy en las redes sociales, los contenidos que nosotros compartimos. Una situación bastante triste fueron los memes que resultaron a raíz de la pandemia. Puede parecer risible, puede parecer muy gracioso, pero significa hacer bufo de algo que en realidad fue bastante traumático para muchas personas. Y peor aún, tenemos medios de comunicaciones, prensa, que se ha prestado a realizar reportajes sobre los mejores memes de la pandemia. ¿Qué es lo políticamente correcto dentro de esta situación? Esta es una pregunta que dejamos abierta para que cada uno de ustedes analice su propia respuesta. Hola Yanu, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hey, hola, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te presento a mi hijo, Marce. Hola. ¿Cómo tu hijo, Yani? ¿Te acordás que con mi pareja estábamos buscando?
Bueno, al final decidimos adoptar para darle un hogar a un chico que no tuviera y el universo nos mandó a este angelito. Pero tiene como 40 años el angelito, Janina. Pero mamá, explícale que tengo 5 años. Sí, te voy a pedir por favor que no empieces con tu discurso de extrema derecha. ¿Qué discurso de extrema derecha, Jani? ¿De qué hablas? De no reconocerme como lo que soy. ¿Y qué sos? Un chico de 5 años. Chu, chu, chu. Pero si te estoy mirando, vos no tenés 5 años ni en pedo. Manuel, ¿podés parar con ese discurso de odio extremista? Marcelo se autopercibe una persona humana de 5 años de edad. Es lo que se llama una persona transedad. Janina, por Dios, mide 1,90 m. No, me autopercibo como una persona de 106 centímetros. ¿Ves? Mide un poco más de 1 metro, como cualquier chico de 5 años normal. Normal. Normal es el término menos adecuado para este momento, Janina. Pero mamá, ¿por qué está tan lleno de odio este fascista? ¿Me lo puedes explicar? Ay, perdónalo, hijo, es muy conservador y no puede salir de los esquemas que le impuso este sistema capitalista y patriarcal. Dios mío. ¿Ves? Es un fanático religioso. No, me estás jodiendo. Mamá, dijo la palabrota. ¿Podés evitar las palabras así enfrente del chiquito? El chiquito es más grande que nosotros dos, Janina. Ah, yo no puedo creer. Un nazi de mierda de tipo. Es un pichón de Hitler. Pero mira cómo habla. ¿A vos te parece que habla como un chiquito de 5 Bueno, a años? ver, vamos poniendo un poquito el trámite, que mañana hay que laburar. No tengo todo el día más. Sí, mi amor. La verdad que muy incómodo este encuentro. Yo sabía que eras de derecha, pero no te hacía tan retrógrado, ¿eh? Perdón, Janu, la verdad, te juro, llego a casa, quemo todos los libros que tenga y me entrego a las creencias que tienen ustedes. Bueno, eso es un avance, ¿ves? Sí, un avance hacia el medioevo, hacia el oscurantismo. ¿Sabes qué? No tengo más tiempo para discutir. Estoy llevando a mi hijita a la casa de una compañerita. ¿Para qué? ¿A dónde lo estás llevando? ¿A qué? ¡Me da vergüenza! ¡Mamá, no cuente! Pero es re tierno que tengas una noviecita. ¿Cómo que tiene... ¿Que tiene qué? Está enamorado de una compañerita del jardín. ¡Ay, no diga, mamá! ¡Me da vergüenza! ¿Cuántos años tiene la compañerita? Y 5, como él, si son Pero compañeritos. él no tiene 5 años, él es un adulto. Él es un adulto. ¿Vas a seguir con ese discurso de ultraderecha fascista de mierda? Janina, tu hijo... ¡Hije! Tu hijo es un tipo de 40 años con una novia de jardín de infantes. ¿Vos entendés la gravedad de esto? La gravedad es una construcción social. Si vos te autopercibís Superman, podés volar. No, esa es otra gravedad. ¡Ay, Dios mío! Basta de religión, atrasás. Además, ¿sabes qué? Yo no voy a tolerar que discrimines así a mi propio hijo. Mira la cosa que dice. ¿Hola? ¿Fiscalía 22? ¿Contra la discriminación? ¿Qué es esto? Sí, mamá, denuncialo. Por golpista, por libertario y por votar a Macri. Quiero denunciar un acto de discriminación contra un chico de 5 años. Ah, soy yo el que está cometiendo una ilegalidad. El tipo tiene una novia de jardín de infantes y el criminal soy yo. Sí, Facho, por discursos de odio como el tuyo, la gente se muere. Sí, y además, por favor, cítenlo indagatoria cuanto antes. Y si es necesario, lo vienen a buscar por la fuerza. Además, no sabés lo que le estuvo haciendo. Momento. ¿Qué pasa ahora? Yo también me autopercibo como un chico de 5 años. No me pueden denunciar. Soy menor. Mami, ¿puedo ser amigo de Danan? Ay, discúlpame, un error. Se trata de un menor de edad, ¿sí? Gracias. Perdóname, mi amor, ¿estás perdido? ¿Dónde está tu mamá? Dios mío, qué boludos son los progresistas. Ya vengo. Voy a buscar a mi mamá. ¿Sí? Todo está por derrumbarse, nena, la sociedad se va a caer.